ustedes? Bienvenidos a nuestro segundo programa de Orden Constitucional, un programa mensual pensado para ayudar a la gente a entender un poco mejor temas que son muy importantes para los juicios constitucionales. Agradecemos la presencia del doctor Rafael Estrada Mitchell, director de la revista Tiempo de Derechos y quien es la parte creativa de este nuevo proyecto de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Y hoy tenemos el gusto de recibir a un verdadero experto en derecho, que es el magistrado Marco Antonio Cepeda Anaya. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Victoria, doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus de Ciudad de México, y además tiene una carrera en el Poder Judicial que data desde enero de 1990. Actualmente es magistrado de circuito, adscrito al octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito en la Ciudad de México. Ha sido maestro en materia de amparo contra leyes en el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, en el Instituto de la Judicatura Federal de Extensión Naucalpan, Estado de México, expositor en el Diplomado de Juicios Constitucionales en el Instituto Tecnológico Autónomo del Estado de México, conferencista y maestro expositor en diversos cursos y diplomados sobre temas de amparo contra leyes, recurso de revisión fiscal, jurisprudencia administrativa, procesos judiciales federales, derechos humanos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, procedimiento, recursos, ejecución de sentencias y suspensión, entre otros. Para nosotros es un gusto contar con usted en nuestras pantallas, magistrado. Le cedemos los micrófonos. Adelante, por favor. Gracias, licenciado César Ruiz. Muy buenas tardes a todos. Doctor Rafael Estrada, muchas gracias también a los organizadores de este evento, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, por esta oportunidad de participar con ustedes. Y bueno, pues el tema que nos ocupará el día de hoy propiamente, pues es algo que está latente todos los días en la labor jurisdiccional y que tiene que ver con la interpretación y alcance del interés jurídico, el interés legítimo en este caso, que es una figura jurídica que introdujo el Poder Constituyente a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, y tan importante que ha tenido una gran interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales y la propia doctrina. Inclusive este tema del interés legítimo tuvo una de sus primeras interpretaciones y fijación de criterio por parte de la Suprema Corte desde el año 2002, me parece, cuando se analizó la legislación del entonces Distrito Federal, que ya incluía esta figura del interés legítimo. Y desde entonces se hicieron importantes avances y se recopiló una gran fuente bibliográfica y de apoyo de la doctrina para desde entonces ir moldeando este concepto. Y bueno, pues aquí lo tenemos ahora en la fracción primera del artículo 107 constitucional, y que vale la pena leerlo con detenimiento porque de ahí podemos sacar cosas interesantes para la interpretación que viene enseguida. Estamos hablando propiamente de la legitimación para promover el juicio de amparo, y este principio pues se vincula con el diverso principio del juicio, que es el de instancia de parte agraviada. Y si vemos la primera premisa, que dice que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Entonces, cuando nos referimos al titular de un derecho, pues propiamente nos estamos refiriendo al interés jurídico, y por otra parte, cuando hablamos del interés legítimo individual o colectivo, pues estamos hablando ya de interés legítimo, y desde ahí ya empieza la distinción. La propia norma nos dice: siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa, aquí se reitera, lo que se puede afectar de manera directa es derechos subjetivos que corresponden a un titular, y entonces estaríamos hablando propiamente de un interés jurídico. Y la otra opción es que se refiera también en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, que ya es lo que se vino a regular en el artículo 5º de la Ley de Amparo, y que es propiamente el interés
legítimo. ¿Qué tan importante fue este avance, esta incorporación en nuestro sistema jurídico de la figura del interés legítimo? Fundamental, tanto como la propia incorporación en el texto del artículo 1 constitucional de la interpretación conforme o de la interpretación más favorable, que en este caso viene a repercutir en el derecho de acceso efectivo a la justicia. Porque precisamente pues, se flexibiliza la oportunidad de que los gobernados puedan acudir al juicio de amparo como un medio de control constitucional que pueda protegerlos o salvaguardar sus derechos fundamentales. Para empezar, pues bastaría yo con comentarles, por ejemplo, todo el tema de la evolución del interés jurídico que viene desde la quinta época y se fue pues moldeando a través de hasta la novena época del Poder Judicial de la Federación, tenía que ver propiamente con la violación a derechos sustantivos, es decir, aquellos que están reconocidos en la norma y que tienen un titular que solamente él puede defender o acudir al juicio de amparo en defensa de ese derecho subjetivo que le pertenece. Y el interés legítimo pues ya viene a flexibilizar la oportunidad para que vengan no solo aquellos que tengan un interés jurídico, sino también aquellos que puedan verse afectados por algún acto de autoridad y que resientan esa afectación en su esfera jurídica en virtud de su especial situación en la que se encuentren frente al orden jurídico. Esto significa que entonces estaríamos hablando de una violación indirecta en su esfera jurídica y algunos doctrinarios tratadistas hablan del interés jurídico como una figura intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Y esto es lo que ha dado lugar pues, a muy importantes criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte que enseguida vamos a referir. Si vemos desde entonces la Suprema Corte, los primeros criterios que emitió sobre este tema a partir del 2013, ya hacían una referencia a la doctrina y trataban de clarificar el tema del interés legítimo, precisando que el interés se puede clasificar por una parte según el número de personas afectadas, que puede ser individual y colectivo o difuso. Y por otra parte, pues ya se hablaba, según la afectación que se resienta, de un interés simple, legítimo o jurídico, que esto es propiamente lo que nos ocupa. Y sí es importante pues hacer la distinción con el interés jurídico porque los avances son significativos, importantes y para mi opinión fundamentales en el acceso efectivo a la justicia, que es uno de los derechos fundamentales de todas las personas. Entonces, aquí debemos también partir de la base de que este interés legítimo pues debe ser interpretado siempre de la manera más favorable y en función del proceso constitucional, ya sea convencional o legal, y también debemos partir de la base de que se refiere o que debe analizarse a la luz de la función primordial que es precisamente salvaguardar los derechos humanos. ¿Y por qué lo comento esto? Porque vamos a ver enseguida algunas cuestiones que de qué manera se trasciende o se puede impactar a través de este principio en otros principios que regían el juicio de amparo tradicionalmente, el que se refiere a el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Porque cuando hablamos de interés difuso o colectivo, pues entonces tendríamos que asumir que la sentencia que se pueda hacer efectiva y que pueda reparar violaciones de derechos humanos, pues puede no impactar necesariamente o exclusivamente en la persona o en el sujeto que individualmente promueva amparo. Aquí desde el 2013 se hablaba de una precisión o de requisitos del interés legítimo. Y
por una parte se decía que debe ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica producida en virtud de tal titularidad. Aquí específicamente este supuesto se refiere al interés jurídico, a diferencia de que en caso de que no se tenga ese interés jurídico, que no sea titular del derecho que se pretende salvaguardar, propiamente, se puede acudir al interés legítimo más flexible, que se refiere a la afectación que le pueda producir el acto en razón de la especial situación en que se encuentre una persona frente al orden jurídico. Entonces, también se debe demostrar, entiendo yo, una afectación a su esfera jurídica, que sea actual, real, jurídicamente relevante y que sea susceptible de repararse a través del juicio de amparo. Porque, pues, evidentemente, tenemos toda la sociedad está interesada, obviamente, en que pues, las autoridades cumplan debidamente con su función de gobierno, con salvaguardar los derechos fundamentales en cada uno de los ámbitos que les corresponden, y que, para ejemplo, pudiéramos referirnos a una afectación al medio ambiente sano. Todos tenemos un derecho a un medio ambiente sano, y sin embargo, no por ello pues, vamos a tener interés legítimo para promover actos que observemos o se puedan advertir que son violatorios de ese derecho, si de alguna manera no estamos en el supuesto de una afectación jurídicamente relevante que nos permita acudir a través del juicio de amparo. Lo deseable sería que se pueda pues reparar todo este tipo de violaciones, pero necesariamente debemos entender que no todo es posible repararlo a través del juicio de amparo. Obviamente que hay otras instancias de gobierno, los órganos políticos, los órganos administrativos o inclusive el poder legislativo, que puede en muchas ocasiones pues tutelar y proteger y promover el respeto a estos derechos humanos. Entonces, se refiere propiamente el interés legítimo a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, y la persona que cuenta con ese interés se encuentra en actitud de expresar un agravio diferenciado del resto de la sociedad. Aquí propiamente nos estamos refiriendo a que no sería factible tener un interés simple. El interés simple que corresponde a toda la sociedad, pues es que las autoridades cumplan debidamente con sus funciones de gobierno y que no se cometan actos que puedan ser violatorios de derechos humanos de las personas. Hacía referencia, y es un tema que puede servir de ejemplo cuando hablamos de afectación al medio ambiente o derecho a un medio ambiente sano, porque es uno de los ejemplos en los que podemos asumir que pueden acudir personas al juicio de amparo en defensa de un interés jurídico, pero ya sea de manera individual o inclusive de manera colectiva. Y cuando hablamos de una colectividad, es decir, varias personas que pueden acudir al amparo a través de un representante, y entonces hablamos en ese supuesto de un interés difuso o colectivo, que es el que está siendo objeto de tutela a través del juicio de amparo. Las tesis de jurisprudencia iniciales así se manejaron bajo esas premisas, y por ejemplo, se decía que no podríamos atender bajo la premisa del interés jurídico, el interés legítimo, acudir al juicio de amparo en defensa de un interés simple que corresponde a todos los ciudadanos, sino que tiene que existir una afectación jurídicamente relevante, que sea actual, que sea real, que sea susceptible de repararse a través del juicio de amparo. Esto es, que la sentencia protectora que en su caso se dicte sea susceptible de reparar alguna violación en beneficio de la parte quejosa.
Y yo ahí entendería que cuando hablamos de interés difuso o colectivo, pues tendría que ser en un caso en donde el amparo se promueva por una colectividad y no necesariamente por una persona en lo individual, porque al final de cuentas, si es una persona física la que promueve por sí misma, por su propio derecho y no en representación de otros, pues también se entiende que está actuando bajo la hipótesis de la afectación que le causa un acto en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Pero también pueden coincidir con que esa afectación también es difusa, también afecta a una colectividad, pero esa afectación tiene que ser, desde luego, perfectamente identificable. No estaríamos hablando de una colectividad en general. Ejemplo, supongamos que hay una descarga de aguas residuales que están afectando el entorno, el medio ambiente en determinada colonia. Y este acto por sí mismo, ante una omisión de las autoridades o de actos que no procuren evitar esa situación, pues puede dar lugar a que una persona en lo individual promueva por razón de su especial frente al orden jurídico. Y esa afectación, pues, es a una colectividad. Y si esa afectación es hacia toda la colectividad que también puede acudir al juicio de amparo, entonces estaríamos hablando de un interés difuso, efectivamente el que se podría tutelar, pero bajo siempre la premisa desde luego, de que el amparo tendría que concederse para proteger a una comunidad perfectamente identificable en razón de su especial situación frente al orden jurídico y por la afectación real que le está causando determinado acto de autoridad, ya sea por omisión o por alguna irregularidad en la vigilancia de este tipo de actividades. ¿Qué tan importante ha sido el interés legítimo en nuestro sistema para efectos de la procedencia del juicio de amparo? Hay un ejemplo sencillo que clarifica un poco esto. Si ustedes recuerdan, me parece que hasta la novena época había tesis de jurisprudencias que establecían que tratándose de vehículos, del embargo o de la disposición de un vehículo, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, se tenía que demostrar la propiedad. Es decir, el que podía ir al juicio de amparo pues era el titular del derecho subjetivo, el propietario del bien. Y esto, evidentemente, pues en muchísimos casos no era posible, simplemente por el hecho de que se tratara quizás de una factura extraviada o de una factura que estuviese en resguardo o dada en garantía. En fin, hay una infinidad de supuestos en los que una determinada persona puede no tener a su alcance la factura que acredita la propiedad de un vehículo. Y hasta antes de que se introdujera en el artículo 107 constitucional la figura del interés jurídico, un particular no podía acudir al amparo en defensa de o la propiedad de su vehículo con una tarjeta de circulación, porque la tarjeta de circulación no era un documento apto para demostrar la propiedad. Y entonces, pues esas personas se quedaban propiamente sin la posibilidad de defender sus derechos a través del juicio de amparo. ¿Qué es lo que sucede a partir de que ingresa a nuestro sistema constitucional, nuestro sistema jurídico, la figura del interés legítimo? Esta persona, con el solo demostración, por ejemplo, de su tarjeta de circulación o de sus recibos de pago de derechos de control vehicular, se entiende que pues está demostrando al menos ser el usuario del vehículo, al menos la posesión a título de dueño, si está a su nombre, y bajo esa premisa entonces estaríamos hablando de que en razón de su especial situación frente al orden jurídico, pues puede acudir
al juicio de amparo a defender la propiedad o la desposesión de un bien de esa naturaleza. Esto clarifica un poco el tema de los avances que se tuvo y de la flexibilidad que se dio para acudir al juicio de amparo, no solo por defender un interés subjetivo o un derecho subjetivo, sino también por defender aquellos derechos que afectan al gobernado en razón de su especial situación frente a la norma o frente al orden jurídico. De ese alcance, de esa magnitud, es el avance que se ha tenido, y siempre pensando, desde luego, en la interpretación más favorable que haga efectivo el derecho de acceso a la justicia. Y este tema también es relevante porque hay unas, voy a avanzar un poquito, unos criterios que se refieren a la interpretación que ya realizó la Suprema Corte en relación con los alcances de este principio, en relación con el diverso principio de relatividad de las sentencias en el juicio de amparo. Se tiene que flexibilizar necesariamente en el tema del amparo concedido a una colectividad, a una pluralidad de personas en razón de la afectación que les produce un acto de autoridad, pues necesariamente supone que son una comunidad o una colectividad perfectamente identificable. Y si fuera inclusive una sola persona física la que promovió, pues necesariamente en el caso, por ejemplo, de la afectación al medio ambiente, los efectos de la sentencia tendrían que ir o beneficiar, por supuesto, pues no solo a quien promovió el juicio de amparo, sino a todas las personas que estén en ese entorno o en la misma situación de un quejoso en lo individual. Y las tesis que en ese aspecto emitió la Suprema Corte apuntan a que necesariamente se tendría que flexibilizar los principios que tradicionalmente regían la procedencia del juicio de amparo, es decir, el de relatividad de las sentencias. No por el hecho de que una determinada sentencia protectora vaya a beneficiar inclusive a personas diversas de las que promovieron el juicio de amparo, no sería eso suficiente para estimar que fuese improcedente el juicio constitucional. Bastaría entonces que quien resiente el agravio, en razón de la especial situación en que se encuentra frente al orden jurídico, pues tenga la posibilidad de reparar el agravio que se le haya causado a través de la sentencia protectora, sin perjuicio de que pudiera incluso beneficiar a toda una comunidad perfectamente identificable. Esto es importante, tiene que verse de esa manera, y si nos recordamos, por ejemplo, el otro principio de agravio personal y directo, pues era en estricto sentido referido al concepto de interés jurídico, es decir, al titular del derecho subjetivo que se estima violado y que se pretende salvaguardar a través del juicio de amparo. Entonces, esa era lo que se estaba interpretando bajo el concepto de interés jurídico, que ya quedó pues en el pasado, al menos para efectos de flexibilizar la oportunidad de los gobernados de acudir al juicio de amparo. Y esto también tiene repercusión en otro tema, que es el de la posibilidad que tienen los gobernados para impugnar normas de observancia general. En este caso, al impugnar normas, como todos sabemos, que se pueden
impugnar si son de naturaleza autoaplicativa en dos momentos. Es decir, desde que se le cause afectación a una persona con motivo de su publicación y vigencia, o en un segundo momento cuando se emite un primer acto de aplicación. Entonces, todas las tesis que hablaban de la posibilidad y del concepto de normas autoaplicativas para efectos de la procedencia del juicio de amparo estaban construidas hasta antes de la reforma del 2011 bajo la premisa de una afectación al interés jurídico. Y ahí es donde vienen a evolucionar toda la jurisprudencia para también establecer que esa afectación, tratándose de normas de observancia general, pues también tiene que considerarse como la afectación que pueda causar a los gobernados por su sola publicación o inclusive sin que exista una conducta de hacer o de no hacer, lo cual significa que puede irradiar y afectar hacia terceras personas que también podrían, bajo la tutela del interés legítimo, acudir al juicio de amparo. En este caso de las normas, me voy a adelantar un poquito. La tesis que aparece en la pantalla se refiere ya al principio de relatividad. Y bueno, pues el posicionamiento de la Corte es que se debe de flexibilizar y modular el alcance de la relatividad de las sentencias y no verlo como se veía anteriormente bajo la óptica del interés jurídico. Ahora sí nos adelantamos al tema de la impugnación de normas autoaplicativas. Vamos a encontrar una tesis interesante que nos dice... bien, aquí tenemos una que nos regresamos un poquito antes de continuar con el tema de las normas autoaplicativas. Esta tesis viene a clarificar mucho los alcances del principio de interés legítimo, porque la Suprema Corte habla del uso del entorno adyacente como un criterio de identificación del interés legítimo para promoverlo por personas físicas. ¿Esto qué significa? Que si la propia ley de amparo nos está hablando del interés legítimo referido a las personas que pueden resultar afectadas en razón de su especial situación frente al orden jurídico, pero que esa afectación tiene que ser real, actual, jurídicamente relevante y desde luego bajo un parámetro de razonabilidad. Si una persona física es vecino de algún predio que está generando cierta contaminación o daño al ambiente, pues evidentemente está en un supuesto de que tiene un derecho fundamental que se debe salvaguardar o que es posible tutelarse a través del juicio de amparo y que el solo hecho de que materialmente se vea afectado en razón del entorno en el que vive o en el que tiene alguna propiedad en renta o de ser parte de su círculo donde se desenvuelve, pues obviamente que esto es lo que clarifica y determina la existencia de un interés legítimo que le permite acudir al juicio de amparo. Del mismo modo que podrían hacerlo, insisto, una pluralidad de personas, una colectividad a través de un representante o pues varias personas a la vez a través del juicio de amparo. Ese es un otro ejemplo que viene a establecer de qué manera no se tiene que necesariamente tener un derecho subjetivo ni ser, por ejemplo, bajo ese título,
propietario de algún inmueble para acudir en defensa de sus derechos a un medio ambiente sano ante el juez de distrito por actos u omisiones de la autoridad encargada de regular esa actividad para efectos de salvaguardar sus intereses fundamentales en esa materia. Bien, vamos a continuar con el tema de el interés legítimo respecto de normas de observancias generales. Aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución, debe examinarse necesariamente si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas. Y ya les comentaba, las autoaplicativas que pueden impugnarse por su sola entrada en vigor en caso de que afecten los intereses legítimos de alguna persona o de alguna colectividad. También podemos entender, les comentaba, que pueden acudir al juicio de amparo no necesariamente los destinatarios de la norma, porque la regla general bajo la interpretación y aplicación del interés jurídico era que se tratara de sujetos que se ubiquen en el supuesto de la norma. Y eso era lo que hacía procedente el juicio de amparo bajo la premisa del interés jurídico contra normas respecto de las cuales no existía un acto concreto de aplicación, pero que sí afectaban jurídicamente a determinadas personas a las que estuviera dirigida alguna norma o alguna ley específica. Y ahora la flexibilidad que se da bajo la premisa del interés legítimo llega incluso a posibilitar el ejercicio del juicio de amparo por terceras personas, inclusive a las que no esté dirigida la norma, siempre que en razón de su especial situación puedan sufrir alguna afectación jurídica o material que sea real, que sea actual, que sea jurídicamente relevante, para que puedan defenderse de determinados actos de autoridad, pero siempre vista esta afectación bajo un parámetro de razonabilidad. No podríamos, por ejemplo, asumir que se puede acudir bajo la premisa del interés legítimo a promover amparo contra determinada norma que se estime violatoria de derechos fundamentales que corresponden a toda la sociedad, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, entre muchos otros que podemos poner como ejemplo, pero que habría que distinguir y separar que no se refiera propiamente a un interés simple de toda la colectividad, sino que pueda afectar a un sector de la población perfectamente identificable o a una persona que pueda verse afectada en razón de su especial situación frente al orden jurídico. Dice la tesis, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica, sin que la vigencia de las normas por sí sola incida en su naturaleza, depende del contenido particular de cada una, en el entendido de que si las obligaciones de hacer o de no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio se encuentre en el supuesto normativo correspondiente. Es decir, que por virtud de la regulación específica que se trate de controvertir, se le pueda causar una afectación relevante en razón de su especial situación en que se encuentre. Así, por ejemplo, nos dice también
que se entenderá que son normas autoaplicativas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de que el acto de aplicación, de que exista un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata, por ejemplo, la afectación individual o colectiva que sea real y jurídicamente relevante de un quejoso con la mera entrada en vigor, es decir, que esa afectación en sentido amplio puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra índole, siempre que se esté garantizando un derecho objetivo reconocido en algún ordenamiento y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico para el quejoso. Esto es lo que, en mi opinión, ha estado generando ciertas situaciones y confusiones porque pues es más difícil si cuando hablamos de actos concretos, ya sea positivos o negativos, o inclusive omisiones, tenemos a veces dificultades para distinguir cuando se trata propiamente de una afectación relevante para tutelarla a través del juicio de amparo, pues con mayor razón se presentan dificultades tratándose de normas, inclusive a las que pueden no estar destinadas a algunas personas, pero que existe esa posibilidad de que se puedan impugnar también bajo la premisa del interés legítimo. Tenemos otra tesis sobre ese tema. Aquí es lo que comentaba, les decía, no tienen que ser los destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros, inclusive, que resientan esa afectación incondicionada. Y esto, vuelvo a repetir, pues deja de lado aquella premisa de las normas autoaplicativas vistas solo bajo la óptica del interés jurídico, pues tendría que necesariamente referirse a los sujetos destinatarios de la norma, y aquí está precisamente esa diferenciación que explica de alguna manera el avance importantísimo que se ha tenido en esta materia, y sobre todo también en otros tipos de leyes o de normas en donde ya la Suprema Corte ha precisado la forma que se deben interpretar, por ejemplo, en aquellos casos de las normas estigmatizadoras que la Suprema Corte precisó y que obviamente se referían a una posibilidad de discriminación que pueda existir a través de un contenido normativo, que puede ser una afectación expresiva directamente derivada de la norma y que comúnmente se podría traducir en una serie de eventuales afectaciones materiales o secundarias con motivo de la práctica o de la ejecución del contenido que establece alguna ley, como puede ser la exclusión de determinados beneficios. Esto referido específicamente a aquellos casos de el matrimonio igualitario, porque ahí creo yo que se abrió una gran posibilidad también de impugnar normas, pero en primer lugar sin que exista un acto concreto, y segundo, que solamente por el contenido normativo se excluyan determinados beneficios y que exista una afectación de tipo discriminatorio en determinadas personas para que eso sea suficiente para acudir al juicio de amparo. Así, visto de esta manera, pues tenemos todos estos avances que ahora, desde luego, van a surgir más criterios, muchos más, diría yo, de los que ya se han emitido, porque en este tema prácticamente es casuístico. ¿Cómo vamos a verificar si hay afectación a un interés legítimo por la ejecución
de determinado acto de autoridad. Pues tenemos que ver la naturaleza del acto, y actos, pues ahora sí que según su naturaleza podrían trascender o no a una esfera jurídica o afectar o no materialmente a una persona en lo individual o a una comunidad identificable para efectos del interés jurídico. Entonces, todo es casuístico, es como el tema de la suspensión. Habría que ver de qué acto estamos hablando, qué efectos produce o no hacia las personas, para de ahí poder seguir moldeando este concepto del interés legítimo. También podríamos hablar de las normas o de la impugnación de actos o de omisiones legislativas, que también se está presentando recurrentemente, porque ahora no solo es el hecho de que una comunidad específica con un interés difuso pueda promover el juicio de amparo contra determinados actos que afecten su entorno en el que viven o en el que se desenvuelven, sino que también se está presentando un fenómeno en el que determinadas asociaciones, personas jurídicas, asociaciones civiles pro defensa de derechos humanos, también tratan de establecer y asumir ese rol importante en la defensa de los derechos cuando es parte de su objeto social, y procuran y tratan de impugnar también en la vía de amparo la reparación de la violación a derechos fundamentales. En materia de educación es uno de los temas en los cuales la Suprema Corte ya se pronunció, y que pues puede haber también otro tipo de asociaciones que en general traten de o tengan como objeto social salvaguardar derechos fundamentales. Y también tendríamos que llegar a la misma premisa de verificar necesariamente cuál es la afectación real o jurídicamente relevante que se puede producir en una determinada colectividad. Porque en general, pues podemos entender que una persona jurídica, una asociación civil, a través de su representante, puede promover un juicio de amparo en defensa de un interés legítimo de una comunidad a la que defiende. Pero puede ser que esta persona moral de derecho privado pues no resienta propiamente una afectación en su esfera jurídica en la medida en que no se le impida ejercer su objeto social. Lo cual no significa que eso sería suficiente para desestimar sus pretensiones, sino ir más allá. ¿Cuál sería, por ejemplo, el interés legítimo, la afectación a un interés difuso de una colectividad de personas respecto de algunas normas que específicamente consideren que afectan un derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, o a otro tipo de derechos simplemente de libertad de expresión, entre otros? Es difícil, y por eso recalcaba que tendríamos que ver caso por caso de manera individual, porque también sería difícil, visto en nuestro contexto, de qué manera se podría analizar la constitucionalidad de normas cuando no se tiene con exactitud identificada la afectación que se produzca a una colectividad identificable. Y esto lleva a que comúnmente se confunda con un interés simple que corresponde a toda la sociedad. Por ejemplo,
En la propia Constitución de la Ciudad de México, me parece que es el artículo 7º, se establece el derecho a una buena administración. Y esto es un principio que está en la Constitución local de la Ciudad de México y que de alguna manera tiene como finalidad, pues, procurar el eficaz y eficiente desempeño de los servidores públicos y de las autoridades. Pero este interés general de la sociedad no serviría como punto de partida para alegar un interés legítimo para promover el juicio de amparo si no se tiene plenamente identificada una afectación real y concreta en la esfera jurídica de una persona o de una colectividad, visto como un interés difuso. Entonces, ahí está propiamente la necesidad de verificar la naturaleza de cada acto, de qué se trate para poder constatar si estamos realmente o no en presencia de un interés legítimo. Lo que se ha visto es propiamente pues, un incremento, dadas las posibilidades de que se pueda promover amparo, de que este tipo de asociaciones pues vengan bajo esa premisa a promover un juicio de amparo en defensa de intereses legítimos de otras personas a las que representan. Y así podríamos entonces entender también que necesariamente, y no habría lugar a duda, por ejemplo, de que tienen esa legitimación si se les está impidiendo ejercer el objeto social que tienen, o si ya siendo parte de un procedimiento seguido en forma de juicio, pues se ven en la necesidad de acudir al amparo por algún acto de autoridad que esté limitando o restringiendo ese derecho, pero no por el solo hecho de estar precisado su objeto social como aquel que tiende a salvaguardar o a proteger o a promover el respeto de derechos humanos de la naturaleza que sea, sería esto suficiente para que puedan, bajo esa premisa, acudir al juicio de amparo bajo una tutela de interés legítimo. Esto es prácticamente un panorama general de lo que es el interés legítimo en el juicio de amparo, propiamente su diferencia fundamental con el interés jurídico y, en mi opinión, quizás lo más complejo ahorita que pudiera seguir avanzando en la interpretación jurisprudencial es el tema de el alcance que pueda tener este concepto respecto de normas autoaplicativas en razón de la afectación que puedan producir o no hacia una colectividad o hacia un interés difuso de algunas personas, necesariamente, en su mayoría, podríamos presuponer que tendría que esperarse a la existencia de un acto concreto de aplicación para a partir de ahí poder verificar si hay una afectación relevante o no que pueda repararse a través del juicio de amparo. No todo necesariamente es posible reparar a través de este medio de control constitucional. Tendría que tener mucha más participación activa los órganos políticos y inclusive los órganos legislativos, porque en el caso que les comentaba de omisiones, por ejemplo, omisiones legislativas, pues podríamos ir a los criterios jurisprudenciales de la Corte para entender que en aquellos casos de una omisión absoluta, solamente podría ser factible reparar una violación por no expedir, por ejemplo, algún ordenamiento que tenga que ver con mejora regulatoria o de mejora al medio ambiente o de procurar el uso eficiente de los recursos naturales o del agua o salvaguardar, por ejemplo, los bosques y aguas. Y para poder obligar, por ejemplo, a un ente que no necesariamente tenga que ser legislativo, sino inclusive del propio
gobierno que tenga que, entre sus facultades, expedir normas de observancia general, tendría que haber una disposición que expresamente establezca la obligatoriedad de emitir determinados ordenamientos para poder exigir el cumplimiento de esa normativa. Y entonces, bajo la premisa del interés legítimo, tampoco estaríamos en posibilidad de acceder o de obligar a una autoridad cuando no exista esa disposición constitucional o legal que vincule a las autoridades a proceder de esa manera. Y por otro lado, podemos hablar también de infinidad de casos en los que se plantea, por ejemplo, una deficiente regulación. Pues yo diría que por regla general, los gobernados no tendrían propiamente un derecho a que se hagan reformas o adecuaciones a determinados ordenamientos, salvo que se justifique una afectación real, actual y jurídicamente relevante para exigir de una autoridad la modificación de alguna norma cuya omisión puede estar afectando necesariamente algún entorno o alguna situación especial en la que se encuentren determinadas personas. Este es el panorama general que les puedo exponer. Me gustaría que pudiera haber algunos comentarios o preguntas en las que con gusto podríamos abundar quizás otros temas. Muchísimas gracias, magistrado, por este profundo y detallado recorrido por la jurisprudencia que existe y los criterios más importantes que existen para la delimitación y aplicación del interés legítimo. Sin duda, uno de los avances más grandes de la reforma constitucional de 2011. Al público le decimos que tienen dos formas de hacernos llegar sus preguntas, ya sea escribiendo en el chat o escribiendo en la sección de preguntas y respuestas, ambas en la parte de abajo o inferior de su pantalla. Asimismo, esperamos que el doctor Estrada, si tiene alguna pregunta, pues con gusto, todo gusto la escuchamos. En tanto, fíjese que a mí me surgieron un par de preguntas que me permitiría hacerle, magistrado. Sobre todo, empezando con esta de las asociaciones que pueden promover amparos ah, basados en un interés legítimo de acuerdo a su objeto social. ¿Podría el verdadero afectado, aquel que tiene interés jurídico, negarse a que se ejerza esta acción por quien dice que tener algún interés legítimo? Como usted decía, a veces las cosas funcionan mejor con un ejemplo, en situaciones más concretas. Pensaba, por ejemplo, en el caso del acceso a las vacunas contra el covirus y los niños. Imaginemos, si regresamos hace un par de años, no había realmente un plan de vacunación para los menores de edad. Y pues ahora las escuelas eso era prioritario, necesitaban volver a las clases, necesitaban a los niños y necesitaban hacerlo con el menor riesgo posible, y para ello consideraban que las vacunas podrían ser un buen mecanismo para que pudieran regresar sin mayor contratiempo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una escuela hubiera dicho, no, yo promuevo un amparo, tengo interés legítimo, porque me interesan los niños, es mi público objetivo y necesito que tanto ellos como mis profesores se ejerzan nuestras actividades de la manera más segura posible? Pero sabiendo que esta escuela específica tiene como plan que una vez que se consiguiera aquello, pedir la vacunación obligatoria a los alumnos para poder ingresar a su escuela, ¿podría algún niño, alguien que ejerza la patria potestad sobre un niño, negarse a esta acción? Decir, a ver, por ejemplo, por razones políticas, religiosas o simplemente de conciencia, yo no quiero que mis hijos se vacunen, entonces no estoy de acuerdo con que esta escuela esté promoviendo a mi nombre como alguien con interés legítimo la vacunación, el acceso a las vacunas. Eh, ¿Qué opinaría usted al respecto? Si fui un poco claro, o déjeme refrasearlo. ¿Puede alguien que tiene el interés jurídico oponerse al ejercicio de un interés legítimo? No, bueno, yo difícilmente vislumbraría que se pueda dar un caso de ese tipo, porque pues el que tiene, por ejemplo, un interés legítimo, un interés jurídico, que es el titular, por eso la fracción primera del 107 constitucional se refiere propiamente al principio de instancia de parte agraviada. Y esta persona agraviada puede tener interés jurídico o un interés legítimo y puede afectarle. Entonces, él es el que se tendría que ver afectado en su
esfera jurídica, afectación a un derecho humano, y cuando una persona, un tercero lo hace en nombre de otro, en el juicio de amparo propiamente no se dilucidaría si se le debe de relimitar o no el derecho a promover en defensa de un interés legítimo, porque al final de cuentas el análisis oficioso que tiene que hacer el juzgador es verificar si efectivamente lo tiene o no. Si no lo tiene, por eso el interés legítimo habla de afectación a un interés difuso, porque no tiene que ser solamente a favor de una persona, sino de una colectividad perfectamente identificable. Y no tendría alguien que oponerse, sino simplemente el propio juzgador tendría que verificar si está en el supuesto de acreditar el interés legítimo para la defensa de un interés difuso. Con independencia de que alguno de los integrantes de esa colectividad pueda no estar de acuerdo o no aceptar en su caso el beneficio, que eso ya sería parte de la ejecución de una sentencia en dado caso. Ok, entonces este último que usted dice, no sé si nos podría profundizar un poco más al respecto. Entonces, si una sociedad promueve, una sociedad civil protectora de derechos humanos promueve algún juicio de amparo basado en un interés legítimo, es en la ejecución de esa sentencia donde una persona, digamos, directamente afectada podría decidir si acepta o no ese fallo. Sí, porque habría que ver cuál es el agravio identificable que pueda tener o no determinadas personas. A lo mejor no a todos les afecta y Ujú, por eso cuando hablamos de interés difuso, pues es a una colectividad, ujú. pero que está identificable como lo estableció la Suprema Corte por un entorno adyacente al lugar en donde se irradian los efectos de determinado acto de autoridad. Pero, insisto, el tema de la ejecución es otro. Ujú. La posibilidad de acudir al juicio de amparo, como en un interés legítimo, la va a verificar el juez de amparo para constatar, con independencia de que algunas personas en lo individual no estén de acuerdo, pero para identificar si es viable o no la acción que se está ejerciendo. Ok, muchísimas gracias por la aclaración. Creo que nos deja más claro el tema. Doctor Estrada, si usted tiene alguna pregunta. Pues no, más bien una felicitación, porque la verdad es que estos temas, señor magistrado, siempre los oye uno, le da uno mil vueltas, cree uno que los entiende, pero hasta que no los explica alguien que realmente sabe, como usted, no se da uno cuenta de las consecuencias realmente tremendas que tienen, ¿no? Cómo se abrió el espectro del ordenamiento jurídico a partir de esta noción que pues para algunos, cuando estudiábamos derecho, allá en los, pues ya que ya se van haciendo lejanos años 80 o 90, parecería una cuestión meramente normativa, pues no le permitas a este porque no tiene suficiente interés, se decía, ¿no? Se marcaba, se asimilaba a un requisito casi de procedibilidad y no, casi que tiene que ver con toda una concepción del derecho por sus primeros principios y sus últimas causas, ¿no? ¿A quién crees que protege el derecho en realidad? A mí me abrió muchísimo los ojos escucharlo, porque además hay una serie de precedentes de nuestros tribunales y de la Suprema Corte que no suelen ser lo suficientemente claros en esto. Yo le agradezco muchísimo todo y desde mi ignorancia no me atrevería a preguntar pues prácticamente nada, solamente felicitarme por haber podido escuchar esto. Creo que en el QIA, muy querido señor director general, hay una pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. Nos pregunta Antonio de Jesús Ramírez Aguilar, nos dice, buena tarde, ¿qué tanta incidencia tiene el interés legítimo en la suspensión del acto reclamado? Es decir, ¿qué tan recurrentes son los planteamientos acudiendo con interés legítimo en la suspensión? Gracias, sí. Sí, es muy recurrente, desde luego, porque uno de los requisitos para otorgar la suspensión en el juicio de amparo es precisamente demostrar, aunque sea de manera indiciaria, la afectación que produce el acto que se trata de suspender, es decir, la afectación a un interés legítimo propiamente, que está reconocido o que al menos trata de evitar que se causen daños y perjuicios mientras se resuelve el juicio principal. Entonces, el juez de distrito
por regla general, tiene que verificar que esté demostrada el interés presuntivo del quejoso en que se le otorgue la suspensión derivada de la afectación que le pueda producir determinado acto de autoridad y desde luego ya verificando todos los demás requisitos que tienen que ver con la no violación a disposiciones de orden público, no a transgredir el interés social y principalmente ponderar estos requisitos con la apariencia del buen derecho que puede existir en determinados casos. Pero es recurrente, es en la mayoría de los casos, diría yo. Muchísimas gracias, magistrado. Ahora nos pregunta Carlos Morfín, ¿tiene el órgano que conozca de un recurso admitido por un interés legítimo la obligación oficiosa de recabar pruebas para acreditar la afectación? Es una respuesta muy amplia, una pregunta muy amplia, perdón, porque tendríamos que saber de qué acto estamos hablando. Hay algunos asuntos en los que opera la suplencia de la queja, tratándose de menores, tratándose de núcleos agrarios, y ahí pues totalmente podría yo decir que sí, pero dependiendo de qué tipo de actos hablemos, el juez de distrito tiene incluso la posibilidad de allegarse de pruebas que sean necesarias para la resolución del asunto. Definitivamente sí, en temas que tienen que ver, por ejemplo, con afectación al medio ambiente, uso de recursos naturales, en fin. Muchísimas gracias, magistrado. Pues de momento son las únicas dos preguntas que tenemos. En lo que el público nos sigue escribiendo, me gustaría aprovechar para hacerle otra pregunta. Eh, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo que nos hablaba usted de las normas heteroaplicativas. Bueno, de momento dice Carlos Morfín que muchas gracias por su respuesta. Sí, gracias. Y entonces, nos hablaba usted de las normas, obviamente con las normas autoaplicativas era un poco más sencilla su mecánica de trabajo con el interés legítimo. Nos comenta que en las normas heteroaplicativas es un poco más complicado. ¿Podríamos decir que en ciertos casos el interés legítimo podría ayudarnos a brincar el requisito de un acto concreto de aplicación? Pensaba, por ejemplo, imaginemos cuando existía esta limitante a la deducibilidad de las pérdidas por enajenación de acciones, que decían, y normalmente en las normas fiscales pasa eso, ¿no? Que si no está el acto concreto de aplicación, las personas no podrían impugnarlos, los contribuyentes. Pero, por ejemplo, decimos, a ver, yo pues finalmente tengo aquí unas pérdidas que son bastante grandes y que puedo, precisamente basados en mis ejercicios anteriores, en la situación financiera en la que me encuentro, prever que en los próximos 5 años no voy a poder tener la capacidad para empatarlas con ganancias y así poderlas deducir. Por lo tanto, yo estoy convencido que esa norma es desproporcional. ¿Me tengo que esperar a que lleguen los 5 años para poder decir que la norma me aplica, o podría desde el ejercicio en el que se generan las pérdidas decir que tengo un interés legítimo para impugnar la norma? Pues es un tema interesante porque ese caso en específico, yo te diría, por regla general, habría que distinguir, como les comentaba, si es norma autoaplicativa o heteroaplicativa. Si tú eres un contribuyente que tienes pérdidas, pues estás en el supuesto de la norma, inclusive tienes interés jurídico. El problema es que para distinguir una norma autoaplicativa que puedes impugnar por su sola publicación, y vigencia, la vigencia desde luego es la que determina la posibilidad de impugnarla por su sola vigencia sin que todavía tengas un acto concreto, es ahí donde está el problema, porque o eres destinatario de la norma y estás en el supuesto y la puedes impugnar sin ningún problema, o si tienes que esperarte a que exista un acto concreto por ser heteroaplicativa, que sería en otro supuesto distinto, pues hay que esperar. Suele confundirse esto porque incluso recurrentemente en las sentencias ve uno por ahí y dice, es que impugnó la norma como heteroaplicativa con motivo de tal acto. Y yo digo, bueno, el hecho de que la impugne con motivo de un acto concreto no necesariamente significa que la norma sea heteroaplicativa. Pudo haber sido autoaplicativa, pudo haberla impugnada desde su vigencia, pero se esperó a que hubiera el acto. Entonces, hay ese tipo de confusiones.
En ese tema de las pérdidas, pues yo diría, eres contribuyente, tienes pérdidas, estás en el supuesto, tienes inclusive interés jurídico. El interés legítimo se flexibiliza y ya viene a colación, quizás no sea el mejor ejemplo, puede haber otro tipo de normas que puedan irradiar o afectar inclusive a terceros. Ya nos estamos separando del concepto del interés jurídico al decir, bueno, pues no solo el destinatario de la norma, sino también si hay una actividad regulada, por ejemplo, que regula a determinados contribuyentes o negocios mercantiles y eso irradia y afecta a terceros, pues entonces también podrías, bajo una afectación indirecta de esas normas, acudir directamente desde su vigencia y no tener que esperar. Pero tendríamos que verificar que la afectación sea real, no hipotética, que sea relevante y siempre un parámetro de razonabilidad. ¿Qué tipo de afectación te va a producir? ¿Cuál es el derecho que tratas de salvaguardar? Tú vas al amparo a defenderte de violación a derechos fundamentales, a derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos que están en juego? Para verificar si esa afectación pues, es susceptible de repararse o no a través del medio de control constitucional. Ese es el punto ahí. Muchísimas gracias, magistrado. Nos queda mucho más claro ahora esta relación. Parece que no tenemos más preguntas en nuestra sección de preguntas. Si el doctor Estrada no tiene alguna otra pregunta, pues a mí también no me queda más que darle las gracias. Eh, Esperamos que esta sea la primera de muchas veces que podamos contar con usted en nuestras pantallas y la primera de muchas veces que abordemos el tema de interés legítimo, porque sin duda va a seguir sacando criterios que tendremos que analizar con mayor profundidad. En tanto, pues nosotros aquí desde la Fundación nos gustaría entregarle un reconocimiento ahora de manera virtual y esperamos que mañana o en el transcurso de la semana de manera física, un reconocimiento a usted por su participación con nosotros. Veremos si lo podemos poner en pantalla, están trabajando en eso. Pues a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, a nombre del aula, que es el espacio que coorganizan la Fundación y la revista Tiempo de Derechos, y el Instituto de Ciencia Jurídica. Le agradecemos nuevamente que haya estado con nosotros, que nos haya brindado su tiempo para compartirnos estas reflexiones sobre un tema muy interesante. Y al público recordarle que el primer lunes de cada mes cuentan con nosotros en este programa Orden Constitucional, pues donde vamos a tratar temas que son de importancia para el debido ejercicio del derecho a acceso a la justicia. Sobre todo, pues tratándose de juicios constitucionales. También les recordamos que estén atentos a nuestras redes para ver nuestros demás eventos académicos, todos de manera gratuita, tanto en la página www.proderechoshumanos.org como en nuestras redes sociales que pueden ver en Twitter, Derechos Tiempo, la revista Tiempo de Derechos en Facebook y en nuestro canal de YouTube Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, donde pueden consultar este y todos nuestros eventos anteriores. Magistrado, pues tiene usted la palabra, le damos las gracias nuevamente. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes, a la Fundación, por la invitación a este evento y bueno, pues estamos a la orden. Desde luego que pues este tipo de temas pocas veces se ven, ¿no? Pero saldrán más e inclusive se podría ver alguno en específico en relación con algún caso concreto como un análisis o caso práctico, ¿no? Como una clínica de casos prácticos. Pero estamos a la orden. Muchas gracias. Eso estaría padrísimo, sí, señor. De hecho, eso está genial, magistrado. Ese es nuestro propósito de los programas de los jueves. Entonces, sin duda, pronto estaremos molestándole a ver si podemos compartir un programa de eso sobre un caso más concreto. Nos pregunta nada más, aquí, perdón, para no dejar a todas las preguntas del público sin respuesta, nos pregunta Carlos Carrillo si podría usted recomendarnos alguna lectura para entender mejor el tema de interés legítimo. Pues la verdad es que a nivel doctrinal lo que existe es, inclusive antes de la reforma constitucional, hay mucha doctrina por ahí. No recuerdo alguno en especial, pero prácticamente les puedo asegurar, una de las primeras tesis que abordó y que manejó mucha doctrina es desde el 2002 y que, por cierto, fue una tesis 141 del 2002, a ver si la tengo aquí.
y por cierto, también vale la pena recordar, fue bajo la ponencia, una contradicción de 369-2002, bajo la ponencia de don Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Desde aquel entonces, antes de la reforma constitucional, se empezaba a hacer una distinción entre el interés jurídico y el interés legítimo, y ahí particularmente se invocó mucha doctrina. Creo que con esto, si acuden a esta fuente, a la contradicción 369-2002, ahí van a encontrar importantes criterios doctrinales, y todo lo demás, ya a partir de la reforma, yo diría que bastaría con que le echen un vistazo a las interpretaciones jurisprudenciales de la Suprema Corte, del Pleno, de las primeras que hizo en la jurisprudencia 50-2014, y también las primeras que hubo de la segunda sala y primera sala por el año 2013. Perfecto, pues muchísimas gracias, magistrado. De nuevo, las puertas de esta fundación están, y de esta aula Tiempo de Derechos, están abiertas para usted. Doctor Estrada. Pues agradeciéndole mucho a la fundación, a su director general, a don César Ruiz, a don Marco Antonio Cepeda Anaya, la oportunidad enorme que tuvimos de escucharlos hoy a los dos. Y ya les digo, no reflexiona uno lo suficiente en estos temas que determinan toda una forma de acercarse al derecho, de verlo, y después generan algunas distorsiones que son interesantísimas porque son las que se tienen que resolver, ¿no? Se van dando antinomias, van surgiendo lagunas, y la labor jurisprudencial, lo bonito que tiene es que las colma y las resuelve. Y por eso no hay que tenerle miedo al cambio, porque la mutación que se ha dado en términos de interés y por lo tanto de acceso a la justicia y de tutela efectiva por la vía jurisdiccional de los derechos fundamentales ha sido auténticamente estructural. Yo lo felicito, señor magistrado, y me felicito por haberlo escuchado en esta tarde de excepción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nada más para recordar al público, es la contradicción 79-2002 de la segunda sala de la Corte. 69. Ajá, muchísimas. 69. No, 69, ok. Segunda sala, ¿verdad? 69-2002 de la segunda sala, ahí tiene importante doctrina y todo lo demás que se ha mencionado también en los precedentes de la Corte. Pues, le agradecemos muchísimo, magistrado. Aquí está el reconocimiento que le haremos llegar en esta semana. Y pues, muchísimas gracias a usted por todo su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Estrada, también por estar con nosotros. Y pues que tengan muy buenas noches.